Muy bien. Eh, lo que estamos buscando en este tiempo es justamente también poder grabar lo que estamos haciendo para poder compartir después con nuestros hermanos que no están por distintas razones. Así que cuando vayan a hacer una pregunta, avisen, vos vas a tener apagado eso, ¿sí? Bien. Cuando vayan a hacer una pregunta, un segundito, lo encendemos, se hace la pregunta, así lo contestamos y puede ser grabado. Bien la pregunta. ¿Bien? ¿Ok? Algo especial. Estamos trascendiendo más. Estamos usando la tecnología ahora. ¿Bien? Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Muy bien. Lo primero que nosotros debemos entender con respecto a este tema de las 7 iglesias, de las cartas de las 7 iglesias, es que debemos nosotros entender de que las 7 iglesias de Asia, ¿cierto? Las primeras 7 iglesias de Asia se refieren a 7 periodos de la historia cristiana. ¿Bien? Por eso yo le decía hace un rato atrás, también tiene que ver con las épocas en las cuales estamos viviendo. Y esto se ve desde el inicio, cuando nosotros vemos que desde los apóstoles hasta el retorno del Señor Jesucristo, desde los apóstoles hasta el retorno del Señor Jesucristo, vamos a ver cómo esas 7 iglesias se van manifestando en el tiempo, en la historia que nosotros estamos viviendo. Creo que acá hay un tema que me parece, me faltaron unas láminas. A ver si está más adelante. Bueno, ahí, después vuelvo. No sé por qué está ahí, pero bueno. Que corresponde entonces desde la época de los apóstoles, 31 después de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué 31 después de Cristo? Cuando murió el Señor Jesucristo, ¿cierto? Prácticamente antes, un poquito antes, empezó a funcionar ya la iglesia de Cristo con el Señor Jesucristo y trascendió todo eso, ¿cierto? Hasta el año 100 después del Señor Jesucristo, lo que es la primera iglesia que se llamaba Éfeso. Entonces nosotros vamos a tomar todo el capítulo 2 para poder ver estas cartas de las 7 iglesias. Yo les pido que mantengan el Apocalipsis, lo mantengan abierto en el capítulo 2. Y nosotros vemos que el Señor Jesús ordena al profeta Juan. ¿Quién era el profeta Juan? ¿O quién era el apóstol Juan? Su discípulo amado. ¿Recuerdan ustedes la intervención que tuvo Juan, el apóstol Juan, en la historia? De hecho, el apóstol Juan fue el que se hizo cargo de ¿quién? De la mamá del Señor Jesucristo. Bien. Y luego él, por haber sido el más joven, prácticamente pienso que tiene que haber sido elegido, un poco también porque no era el más anciano de todos, él fue llevado deportado a Pasmo, no fue llevado hasta la muerte, porque algunos tienen el concepto de que el apóstol Juan lo llevaron a Pasmo, que era una isla donde se llevaba a todos los presos, ¿sí? Y ahí se quedó hasta que se murió. No. Fue simplemente un periodo de un par de años en donde el apóstol Juan fue llevado y él como profeta, entonces ahí en ese periodo él recibe del Señor Jesucristo estas profecías de las 7 iglesias. Fíjense ustedes en Apocalipsis 1:19, después les digo todo eso, que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esa era la misión que el Señor Jesús, y por favor no se confunda, no era Dios Padre que estaba hablando. Cuando nosotros vemos el candelabro,
nosotros nos vamos a dar cuenta que hay algo profético ahí que tiene que ver con que el Señor después empezó a vivir dentro de la iglesia como la luz que iluminaba el candelabro. Entonces es el Señor Jesucristo el que da directamente al apóstol Juan, le da esta profecía o estas cartas para que puedan ser distribuidas. Entonces dice, escribe todas las cosas que has visto, escribe las que son ahora y escribe también las que han de ser después de esta. Y en Apocalipsis 1, 16, 20, por favor, le pido que me ayuden, vamos, es capítulo 1, versículo 16, versículo 20, Apocalipsis 1. El 20 ahora. Al 20. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Cuando él habla de diestra, ¿de qué mano está hablando? Por eso no es zurdo. El Señor no es zurdo. Dios no es zurdo. Es decir que habla de las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Las 7 estrellas son 7 mensajeros, son 7 ángeles o ministros de la iglesia. Cuando en el libro de Apocalipsis habla de ángeles, se refiere muchas veces a los pastores de la iglesia. No se refiere al ángel que nosotros imaginamos. Por eso es que va a ver ustedes que en varias cartas dice, escribe al ángel de la iglesia de. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de, escribe al pastor de la iglesia de. Era considerado un ángel, el pastor de la iglesia en ese tiempo, porque era una estrella, era un ministro de las 7 iglesias. ¿Bien? ¿Ok? Así que ustedes no me vean de otra manera que no sea de esta forma. Muy bien. ¿Qué nos da a entender esto en definitiva? Que el Señor Jesucristo conoce el destino de las 7 iglesias, pero también conoce su liderazgo espiritual, su liderazgo religioso. O sea, es como decirle, no pasa desapercibido para mí lo que son realmente los ángeles, los ministros, los pastores de esa congregación. ¿Bien? Y sabía qué es lo que hacían cada uno de ellos. Por eso es que el fundamento lo saca desde ahí para poder establecer, después de escribir las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces eso le dio a ellos la inspiración al Señor Jesucristo, lo inspiró para que pudiera traspasar estas profecías a Juan, ¿sí? Con siglos y milenios mucho antes de que todo esto sucediera. ¿Por qué? Porque lo que escribió el apóstol Juan con lujo de detalle tenía que ver también con nosotros en esta época, pero también tenía que ver con la iglesia antes que nosotros. Y han pasado ya 2023 años. Y él escribió con lujo de detalle lo que iba a estar pasando. O sea que si nosotros queremos conocer el futuro, tenemos que entender lo que es el Apocalipsis. ¿Bien? Y eso no es futurología. Eso no es eso lo que podemos entender. Ahora, la simbología del número 7 va a siempre confirmar que las 7 iglesias representan a las 7 épocas. Y entienda esto, las 7 iglesias va a representar las 7 épocas de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia cristiana. Eso es lo que representan las 7 cartas que el Señor le transmite a Juan. Son 7 épocas de la historia, pero no de la historia secular, sino que 7 épocas de la historia de nosotros como iglesia cristiana. Entonces ahí es donde toma desde el principio hasta el final de todo. Y eso es lo que vamos a nosotros a ver.
Y el número 7 tiene un valor simbólico, porque el valor simbólico del número 7 es que habla de totalidad y habla de perfección. Por eso es que a Satanás, ¿cómo se lo define? ¿Cuánto? 6, 6, 6. O sea, no solamente es imperfecto, sino es recontra imperfecto. ¿Bien? Porque el 6 no simboliza justamente totalidad, porque él no es total, él no es omnisciente. El diablo puede estar en un lugar, pero no va a estar en otro. Lo que usa son sus ángeles, sus demonios. ¿Bien? Pero él no es total como Dios, que sí es omnisciente. Entonces ustedes pueden estar orando en su casa, yo estoy orando en mi casa, y él nos está escuchando a ambos, porque está con nosotros. ¿Bien? Y habla también, lógicamente, de la perfección. ¿Bien? Es perfecto. El número 7 es perfecto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es perfecto. Tenemos algunos ejemplos del número 7 como simbólicos, como bíblicos y también como proféticos. ¿Bien? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla de las 7 iglesias, los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7 ángeles, los 7 sellos, las 7 trompetas, 7 plagas, 7 truenos, 7 ojos, 7 espíritus, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes y 7 copas. Fíjense ustedes, todo eso está en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque está en definitiva mostrando la totalidad y la perfección con la cual se van a realizar cada una de esas situaciones. Y cada uno de estos actos, de los 7, siempre tiene algo que nos muestra qué es lo que va a pasar en esa época cuando 7 candeleros se apagan, cuando 7 estrellas llegan, los 7 sellos, las 7 trompetas. ¿Vieron? Eso todo tiene un simbolismo de totalidad y en definitiva de perfección de parte de Dios. ¿Bien? Ahora vayamos a otra cosa. En el Asia, en ese momento, no es que solamente existían 7 iglesias. No tenemos que pensar que solamente eran 7 iglesias, sino que cuando el Señor le escribe a Juan, le dice, yo en las 7 iglesias estoy representando todo el resto de las iglesias. ¿Bien? Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé ustedes, a ver si conocen alguna, Colosas, era una iglesia. ¿Qué más se le viene como iglesia de esa época? Tesalónica. Éfeso ya estaba ahí, pero que no sean de las 7. Estaba Mileto, estaba la iglesia de Troas, ¿bien? La iglesia de Pérgamo, la de Ponto. O sea que si nosotros vemos Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todas esas eran iglesias que se habían conformado y que el apóstol Pablo ya había trabajado fuertemente para poder crearlas. Pero el Señor dice, yo en las 7 cartas que voy a enviar, estoy hablándole a todo el resto de las iglesias. Por eso es que después vemos en Apocalipsis 2:7, cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no, a las iglesias, ¿sí? A las iglesias. Nunca él habla en singular, siempre en plural, ¿vieron? Y a veces nosotros cometemos el error de no mencionar exactamente como corresponde. Decimos iglesia, no, no es iglesia, son las iglesias, ¿bien? Y una cosa que nosotros vamos a ver, si bien es cierto que todas las cartas están dirigidas a una iglesia, pero están dirigidas a todas las iglesias a su vez, ¿sí? Lo que vamos a ver que en todas ellas, en todas las cartas, vamos a notar que el Señor habla de su retorno. ¿Bien? Por eso es que,
podemos analizar y podemos decir, Éfeso, en Apocalipsis 2.5, ¿qué dice? Allá arriba lo tienen. No, ¿tienen miedo de hablar? Bien, de Esmirna, ¿qué es lo que dice? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice... Bien, Pérgamo. Tanto repite, pues si no, vendré a ti pronto, y daré contra ellos con espada de mi boca. Tiatira. Pero, Vamos. pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bien. Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Filadelfia. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar. Y la última, la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Bien. Fíjense qué interesante que es, solamente para que ustedes puedan tomar en cuenta. Cuando el Señor le habla en la primera y en la tercera iglesia, la primera y tercera iglesia, ¿cierto? ¿Cuál sería? Éfeso y Pérgamo, la primera y la tercera. Él hace alusión a su venida. En la segunda no menciona su retorno. En la cuarta, que es Tiatira, ¿sí?, menciona su venida en gloria y en majestad. Lo que pasa es que por ahí nosotros también tenemos algo que tiene que ver con que las traducciones de las Biblias han ido de alguna forma deformando lo que era el original. Entonces fueron cambiando palabras, fueron cambiando cosas para poder hacerlo más entendible a las personas de esa época. ¿Está bien? En la quinta, el Señor siempre va a mencionar su retorno por segunda vez. En la tercera va a mencionar su venida como pronta. Y en la séptima, última, ya se presenta como estando a la puerta misma del regreso. Si nosotros tuviéramos que hacer y decir cuál iglesia nos estaría tocando, ¿cuál creen? La Odisea. Es la última iglesia que nos estaría tocando. Así que bueno, en función de esta información así a nivel general, que sé que por ahí en medio mucho no, pero vamos a ver el tema de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y vamos a estudiar cuál era la primera iglesia de Éfeso, qué tenía, qué características tenía. Está claro que cada carta iba dirigido ¿a quiénes? A las iglesias. ¿Y específicamente a quién? Está bien, distribuido. Pero específicamente iba a una iglesia. ¿Pero a quién iba dirigida? Al pastor, al anciano, al ángel. Al ángel. Más vale que entres en santidad porque... al ángel de esa iglesia, cada uno de ellos tenía un mensaje que ellos tenían que a su vez, como ministros, tenían la obligación de traspasar ese mensaje, de pasárselo a los miembros de su iglesia durante el periodo histórico que le correspondía. ¿Bien? ¿Se entiende? Éfeso cubrió un periodo histórico de la iglesia de Cristo. Y el pastor de la iglesia de Éfeso tenía la obligación de decirle, como yo les estoy diciendo a ustedes, cuál era la carta que el Señor Jesucristo nos enviaba para que ellos pudieran entender la situación. ¿Bien?
Entonces, veamos un poquito y vamos a leer ahora, vamos a tomar entonces ahora en forma total todo el pasaje de Apocalipsis, desde el versículo 1 al versículo 7. Y vamos a leerlo. Alguien que lea fuerte y claro para que se pueda escuchar ahí. Del 1 al 7. Capítulo 2, del 1 al 7. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, gracias. Muy bien, entonces volvemos a repetir, volvamos a esto. La carta a la primera iglesia contempla desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo. Ese es el periodo que toma la iglesia de Éfeso. ¿Ok? O sea, desde la ascensión del Señor Jesús al cielo hasta Juan, que fue el último apóstol que muere. Juan fue el último apóstol que murió. ¿Bien? Todo ese periodo corresponde a la iglesia de Éfeso. ¿Eh? Del 64. ¿Por qué? Por eso, de la ascensión del Señor Jesucristo, la verdad que se tomó 31 después de Cristo porque en realidad el Señor Jesucristo empezó su ministerio fuerte de la iglesia ahí ya en ese periodo, del 31, cuando Él estaba vivo. ¿Bien? Él muere a los 33 años. Bien, pero la iglesia de Éfeso prácticamente fue la iglesia más antigua que se creó. Bien, entonces empieza desde el 31 hasta el año 100, cuando ya el apóstol Juan muere. Él fue el último de los apóstoles que murió. El nombre Éfeso significa deseable. Éfeso significa deseable. ¿Por qué deseable? Porque la iglesia de Éfeso fue la primera que experimentó la dulzura del primer amor. Fue la que experimentó la dulzura del primer amor. Todos los que hemos estado enamorados sabemos lo que significa la dulzura del primer amor. Después se diluye en el tiempo. Pero la dulzura del primer amor. Ahora, todavía la iglesia de Éfeso estaba viva, ¿cierto? Y todavía había memoria del Mesías. ¿Por qué había todavía memoria del Mesías en la iglesia de Éfeso? ¿Por qué todavía ellos habían experimentado ese amor, el primer amor? Porque todavía en sus mentes estaba el tema de que el Señor Jesucristo todavía ellos lo recordaban. A pesar de los 100 años, de los 31 o 33, de los 31 a los 100 años,
recordaban todo eso, pero básicamente ¿por qué? Porque todavía habían miembros de la iglesia, como el caso de Aquilas, como el caso de Priscila, como el caso de Apolos, como el caso de Pablo, que todavía existían. Entonces, lógicamente, al existir todavía esos apóstoles, ¿cierto? Ellos todavía estaba viva en la memoria el Señor Jesucristo, porque estos apóstoles habían visto al Señor. Y aquí hago un alcance. Esto va extra, no se los voy a cobrar. Esto aparte, ¿bien? Gracias, digan. Todo el que se llame apóstol, y entiéndanlo para esta época también, todo el que se llame apóstol debe cubrir uno de los principales requisitos para llamarse apóstol. ¿Cuál es? Haber visto a Jesús. Desde el cielo pueden haber apóstoles entonces. Pero entonces en este tiempo no había apóstoles. No hay. Es una mentira. Pero Pablo lo vio a Jesús. Sí, lo vio. Cuando él fue derribado, él después comenta, ustedes ven en el libro de Hechos, fíjate, y dice, yo vi al Señor. A tal punto de que él quedó ciego por eso. No, yo pensé que tenía que verlo en vida, es decir, en vida antes de morir. Claro, por eso... Sí, estaba vivo. Sí, sí, lo que pasa es que él dice que si lo vio al Señor Jesús vivo. No. Lo vio, yo vi al Señor, dijo. A partir de la vida del apóstol Pablo, nunca más, nadie más volvió a ver al Señor Jesucristo. Si alguien viene a nosotros y nos dice, yo vi al Señor, anoche tuve un sueño y vi al Señor, es un mentiroso. Así de cruda es la realidad, porque la Biblia no los avala, la Biblia no los respalda para poder decir eso. Porque el Señor Jesucristo, volveremos a ver su rostro cuando Él venga de nuevo a la tierra. Yo he visto algunos videos de encuentros cercanos a la muerte, que se llama SM en YouTube, y algunos dicen que han visto a Jesucristo. Y yo siempre me cuestioné justamente esto que está diciendo usted, Pablo, que digo, ¿realmente han visto a Jesucristo? O sea, y después volvieron a la vida, obviamente. No. Claro, algo así, de distintas formas, pero la cuestión es que algunos dicen que vio a Jesucristo. Claro. Es una mentira porque el Señor dijo que lo volveremos a ver cuando Él venga de nuevo en gloria a la tierra, no antes. Lo que nosotros podemos ver y las que esas personas pueden llegar a ver es una confusión de lo que significa Cristo. Ahora, entendamos esto y le doy nada más que este ejemplo. Si el Señor Jesucristo quisiera que nosotros lo reconociéramos a Él, ¿qué es lo que habría de Él en esta tierra? Como evidencia, No. ¿Qué es lo que habría como evidencia? Ustedes cuando se van a presentar y dicen, ¿vos conocés a este? ¿Qué es lo que muestran? Una foto. Díganme ustedes, ¿quién, dónde está la foto del Señor Jesús? Dale. Hace tiempo atrás habíamos estado hablando de una predicadora que dijo verlo y que ahí se entró un debate de que el que ve al Señor no lo vive, o sea, fuiste. ¿No es cierto? El que diga reviví y lo vi el túnel blanco, eso es mentira. Es que es... ¿Por qué hay tantos ministros, pastores, evangelistas que dan testimonios, si uno se pone a buscar y encontrar millares Sí. de esos que el Señor se me presentó, lo vi, lo testifican como esta, ¿se acuerdan de esta mujer que era muy famosa? Bien. Que lo dijo, que lo vio, que se le presentó así. Yo solamente doy a esa respuesta,
Me refiero a dos cosas. Una, me gustaría a mí juntar a todos los que han visto al Señor y me gustaría que ellos hicieran un retrato del Señor, a quien vieron. A ver si es el mismo. Una. Segundo, nosotros no conocemos y no vemos la parte espiritual que significan los ángeles, arcángeles, querubines. No tenemos idea de cómo son, tenemos una imagen de acuerdo a lo que el apóstol Juan dijo, ¿está bien? Pero para nosotros si se nos presenta un ángel vestido de blanco, con un poco de resplandor, ¿qué vamos a hacer? Y dice, yo soy Jesús. ¿Qué vamos a decir? Yo soy Jesús. Es Jesús. ¿Por qué? Porque para nosotros es asombroso eso. Es algo mucho más grande, es algo tremendo lo que estamos viendo. Entonces no tenemos nosotros, la verdad es que no tenemos la capacidad de poder nosotros detectar quién es el Señor Jesucristo. Solamente lo vamos a conocer cuando lo veamos de nuevo en la tierra. ¿Cómo viene el Señor Jesús? Viene con el mismo cuerpo. ¿Recuerdan ustedes de que el Señor no viene de otra manera? Viene con el mismo cuerpo con el cual se fue. Por eso dice, cuando Él asciende, dice, los ángeles le dicen, de la misma manera como ustedes lo han visto ir, de la misma manera lo volverán a ver. De la misma forma. Pero ninguno puede atribuirse en esta época ni antes de que han visto al Señor Jesucristo. Yo creo que solamente por esas dos evidencias, si pudiéramos marcar mucho más, seguramente lo podemos hacer. Bien. Ahora, si el Señor Jesucristo hubiera querido de que nosotros conociéramos su rostro, ¿hubiera dejado su rostro? ¿Lo hubiera dejado plasmado en algún lugar? Lo hubiera dejado plasmado en algún lugar. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque nosotros tenemos la tendencia a idolatrar. Eso iba a decir. Por eso no sé. Lo hubiesen hecho plata, lo hubiesen hecho plata. Dicen canonizado. Hubieran creado eso y hubiéramos ido todos, como así se va a Jerusalén a ver el lugar en donde nació el Señor Jesús y es lo máximo. Imagínense, ¿qué pasó con Moisés? Desapareció. ¿Por qué? Porque Dios sabía de que si ellos tomaban a Moisés, se iban a olvidar de él. Porque nosotros tenemos la tendencia a idolatrar. ¿Se entiende? ¿Está bien? Por eso la foto de Messi, por eso tenemos una cantidad de cosas. Idolatramos. ¿Ok? Bueno, cierro paréntesis respecto al apóstol. Tengan presente eso, por favor. Entonces volvemos a esto. Todavía estaba viva la memoria del Señor Jesucristo porque habían discípulos del Señor Jesucristo y apóstoles del Señor Jesucristo que todavía vivían hasta los 100 años y la iglesia estaba impregnada de eso. Ahora, ¿qué era Éfeso? Éfeso era una ciudad que era un centro religioso de la diosa Diana. Todo lo que ellos hacían en la ciudad, todo lo que comercializaban, todas las ganancias que obtenían, tenían que ver con la diosa Diana. Por eso muchos artífices se dedicaban a hacer la diosa Diana y a venderlo por miles. Y ese era el ingreso que ellos tenían dentro de la ciudad de Éfeso, porque eran los amuletos que usaban. No había casa en Éfeso que no tuviera una diosa Diana, chiquitita, grande, mediana, enorme, todos tenían eso, porque la diosa Diana era justamente el centro religioso de esta ciudad. Digo esto para que vayan viendo ustedes en qué lugar estaba viviendo la iglesia de Éfeso. ¿Bien? ¿Qué es lo que les tocaba en definitiva vivir? ¿Qué más sucedió en esta época y por qué estaba viva la memoria del Mesías? Porque en esa época, en Hechos capítulo 2, se derramó el Espíritu Santo.
Entonces todavía estaba ese tema de que el Espíritu Santo había sido derramado y todavía se transmitía de persona a persona porque estaban quienes habían vivido y habían estado esos. ¿Cuántos eran los que estaban adentro del aposento alto? ¿Se acuerdan ustedes cuántos eran? Bueno, 120. 120 que estaban ahí, todavía vivían. Y ellos traspasaban esa, y justamente la memoria de la iglesia de Éfeso estaba viva porque esto estaba pasando. Ahora, ¿qué más tenía la iglesia de Éfeso? Bueno, que era una iglesia que en definitiva era fiel a los principios de Jesucristo. La iglesia de Éfeso era fiel a los principios del Señor Jesucristo. Mire, ¿qué dice Apocalipsis 2:2? Bien. ¿Podemos contemporizar esto? ¿Y qué diríamos? Está bien. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Cristo en esta época? De acuerdo a esto. Pero el versículo 2, ¿qué dice? Bien. ¿Qué más? No puede soportar a los malos. ¿Y? ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Si tenemos apóstoles por todos lados. Hoy un apóstol que estaba hablando con mi esposa, hace como 5 años atrás, que incluso estuvo acá, no más de 5 años, unos 8 años más o menos, que estuvo acá, estábamos en el sótano, hacíamos nosotros oración en el sótano, estuvo con nosotros, palabra de Dios, profeta. Hoy nos enteramos de que recién ahora se casó. ¿No te asombra? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esto, dice, la iglesia de Éfeso era fiel a los principios del Señor Jesucristo y el Señor elogió a la iglesia de Éfeso. Le dijo, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, pero también conozco cómo pruebas a los que se dicen ser llamados apóstoles y no lo son. Hoy decimos, no, ¿cómo vas a probar un apóstol que viene? No, un momento. Probemos porque es el trabajo de la iglesia poder probar quién es apóstol y quién no es apóstol, quién es profeta y quién no es profeta. Lo que menos vemos nosotros son los frutos. ¿Quién es cristiano y quién no es cristiano? ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos que ser fieles a los principios del Señor Jesucristo, escrito en la palabra de Dios. Digo, un momento, ¿usted vio al Señor Jesucristo? Así en forma, ¿lo vio? No, no lo vi. Entonces usted no cumple el requisito de ser apóstol. Y después yo en algún momento les doy la cita en donde el apóstol Pablo lo menciona. Ustedes pueden buscarlo también, si ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Cuando menciona, dice que los apóstoles deben ver al Señor, deben haber visto al Señor Jesucristo. Si no, no son apóstoles. ¿Bien? ¿Eso se produce ese tema del choque espiritual? Sí, por supuesto. Cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios, siempre va a haber choques espirituales. Si somos fieles a la palabra, siempre vamos a tener contra, siempre. Ojo, eso no es una garantía, eso que va a ser así. Si somos
fieles a los principios de la palabra de Dios, muchos van a venir, pero no se van a quedar, porque van a ser confrontados a la palabra de Dios. O te acomodás, pedí perdón y te acomodás al Señor, o definitivamente tenés que elegir qué es lo que vas a hacer. Y la iglesia de Éfeso, fíjense en ustedes que no solamente era fiel a estos principios, sino que también el carácter de la iglesia de Éfeso, el carácter de ellos, se manifestó también en el resto de las iglesias que estaban en esa época. ¿Cuál era el texto que ellos usaban para poder ser fieles? Examinar todo, retener lo bueno y oponerse firmemente al error. Vuelvo a esto. Si nosotros queremos ser fieles como iglesia, ¿qué pasó? Si nosotros queremos ser como la iglesia de Éfeso, fieles a los principios de la palabra de Dios, tenemos nosotros que examinar todo, retener lo bueno, pero tenemos que desechar lo malo. Ahora esto no se entiende, normalmente dice, pero ¿cómo puede ser? No. Nosotros retenemos todo, lo examinamos todo, retenemos lo bueno, pero lo malo lo sacamos. Y eso es lo que hacía la iglesia de Éfeso. Eso era. Y el Señor los elogia con el versículo 2 del capítulo 2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia. ¿Y qué? ¿Se entiende? Exactamente. Ahora, no es nuestra obligación andar con el dedo, por supuesto. Che, Seferino, analicemos a Seferino. ¿Cuánto? No es así. No es eso. Es otra cosa. Es algo espiritual. Entonces, vamos. Hasta ahora vemos lo que ha sido bueno para la iglesia de Éfeso. Pero no todo era perfecto en la iglesia de Éfeso. No todo era perfecto. Y Cristo se queja. ¿Dónde se queja? En el versículo 4. ¿Qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, amados, no cayó de la gracia de Dios. No es porque haya dejado su primer amor, porque disminuyó su amor, haya caído de la gracia de Dios, sino que el resultado de no estar en el primer amor era enfriamiento. La iglesia de Éfeso se enfrió. La iglesia de Éfeso se enfrió. Ese era el resultado de su primer amor, que lo había perdido. Contemporicemos. Analicemos la iglesia de hoy. Veamos cómo estamos nosotros viviendo la iglesia de hoy. Siglo XXI. 2023 años después. ¿No es acaso lo que pasa en muchos cristianos de esta época? Normal. Hay muchos que ya no aman a Cristo como lo amaban al principio. Mientras yo preparaba este estudio decía, a ver, ¿realmente todos amamos al Señor al principio? Porque yo me recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, que fueron a los 11, 12 años, yo quería hacer todo. Yo quería estar en la iglesia, yo quería hablar de Cristo, yo quería orar, yo quería buscar la manifestación del Espíritu Santo, yo quería todo lo que tuviera que ver con estudiar la palabra, analizar la palabra, esforzarme, invertir en la palabra, todo eso tenía que ver con el primer amor. ¿Y qué pasó con el tiempo? Cuando nosotros nos olvidamos de seguir obrando en el primer amor que nosotros teníamos cuando recién nos convertimos a Cristo. Y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuál fue el primer amor de nosotros cuando nos convertimos a Cristo?
¿Sentimos lo mismo o definitivamente aceptamos a un Cristo de religión? Y nunca sentimos el primer amor. Nunca quisimos nosotros estar en comunión con Él. Nunca quisimos nosotros buscar la manifestación del Espíritu Santo. Nunca quisimos nosotros estudiar la palabra de Dios. ¿Hubo primer amor? Es para preguntarse. ¿Hoy la iglesia de Cristo vive en el primer amor? Yo creo que tenemos el mismo problema que la iglesia apostólica de Éfeso. Hoy tenemos el mismo problema. Por eso que cuando decimos, ¿podés hacer esto para...? Y no, pastor, pues no, porque se me cruzó esto, se me cruzó lo otro, y ya listo, está, no lo hago, no, porque no lo quiero hacer, porque busco pretextos para todas las cosas. O sea que la iglesia de Éfeso, cuando nosotros la analizamos, la primera pureza con la cual ellos vivieron, el primer amor con la cual ellos vivieron, no le garantizaron la permanencia de la luz de Cristo sobre ellos. ¿Bien? Y el hecho de que Dios estableció su iglesia, Dios nos llamó a nosotros, no nos absuelve de las obras futuras que nosotros hacemos. Yo no puedo tomar eso, ni ustedes pueden tomar esto como algo de decir, bueno, ya, el Señor me va a perdonar por todo lo que yo voy a hacer. No, no es así. Las obras futuras van a marcar si yo permanezco en el primer amor o no. ¿Qué es esto? Mantener una relación personal con Cristo y vivir de acuerdo a su voluntad y no mi voluntad, no mis intereses. Es su voluntad la que prima, no soy yo, es su voluntad la que prima en mi vida. Y en este contexto, en este problema que estaba teniendo la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo le da a ellos una solución al problema planteado. Y es el mismo consejo que nos da a nosotros hoy si nos encontramos en la misma situación. Apocalipsis 2:5, ¿qué dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué debía hacer la iglesia de Éfeso? Primero, recordar cómo era nuestra relación personal con Él, cómo era la relación de ellos que tenían con el Señor. Vamos nosotros, ¿cómo tenemos que recordar cuál era nuestra primera relación con Dios? ¿Sí? En segundo lugar, la solución era arrepentirnos o arrepentirse. Habernos alejado de Cristo y volver a esa condición. Nos arrepentimos de habernos alejado de su primer amor y yo vuelvo a esa condición. ¿Cuál era la condición? Primer amor. ¿Bien? El mismo esfuerzo que ponía, el mismo resultado tiene que dar. Entonces, cuando esto ellos iban a hacer, iba a haber un resultado de esa actitud que Cristo podría hacer con ellos nuevamente, pero también que Cristo puede hacer con nosotros nuevamente. Perdimos el primer amor. Recordamos de dónde caí, porque en algún momento caí, en algún momento dejé de amar al Señor. Ya sea porque en su momento yo necesitaba un trabajo y el Señor me dio el trabajo. Y el trabajo pasó a ser más importante que el Señor, que me dio el trabajo. Pónganle ustedes cualquier otra cosa, cualquier otro ejemplo en la vida. Tengo que recordar de dónde caí. Me arrepiento porque me alejé de Dios, ¿sí? Me alejé de Cristo y voy a volver a la condición original. Buscar tener una relación con Él, más fluida. ¿Ok? Entonces el resultado de estas dos acciones es que dice, Él volverá a hacer las primeras obras en nosotros. Ese es el resultado. Él va a volver a hacer las primeras obras en nosotros. Y es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso.
ustedes van a volver otra vez a hacer las buenas obras. ¿Por qué es esto? Porque el amor produce obras, hermanos. El amor hacia Cristo produce obras. ¿O no? Cuando nosotros amamos a nuestras esposas, o al revés, ¿qué produce? ¿Qué produce? Obras. ¿Y cómo se ve esas obras? Se manifiestan. Una buena comida, limpiando la casa, cuidando a la nena, trabajando juntos, forzándonos. Porque siempre el amor va a producir obras, y el Señor lo que va a hacer es con nosotros, si volvemos al primer amor, nosotros vamos a poder volver otra vez a producir obras. Es lo mismo que un árbol sano, es lo mismo que un manzano sano como lo que nosotros tenemos aquí. Y lo peor es volverse atrás. Luego de haber vivido en la luz, ¿sí? Y en el amor del Señor, lo peor que nos puede pasar es volvernos atrás. Por eso el apóstol Pablo, yo le pido que busquen por favor 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20-21. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20-21. Fuerte y claro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Wow. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, y después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Terrible. Es mejor que ni lo hubieran conocido, dice, antes que volverse atrás. ¿Bien? Entonces, eso es lo peor que nos puede pasar, mis amados. Y el apóstol Juan, el Señor Jesucristo, sigue amonestando a la iglesia en el Apocalipsis 2:5 que leímos. Y él dice, vendré a ti, ¿sí? Lo que está diciendo, vendré con juicio, vendré con un castigo condicional. Ahora, la decisión que esto suceda o no suceda en nuestras vidas, ¿de quién depende? De nosotros. Nosotros tomamos la decisión si el Señor ejecuta esto, vendré a ti. Yo voy a ti, pero voy con juicio. Yo voy a ti, pero voy con castigo. Entonces yo tengo que librarme de eso y no tengo que rechazar ese llamado a que me tengo que arrepentir y volver al amor primeramente. Tengo que hacerlo, tenemos que volver a amar al Señor, tenemos que volver otra vez a ejecutar las primeras obras. O sea, que todo esto priva a la iglesia, hermanos, y cada miembro en particular de la luz y las ventajas del Evangelio. De la luz que es Cristo y la ventaja del Evangelio. Y en esa época muchos fueron rechazados porque apostataron de la fe y dejaron de transmitir la luz del Evangelio. Así que creo que estamos en un problema muy grave cuando nosotros dejamos y nos mantenemos en la misma posición de no amar al Señor, porque la luz del Evangelio no está en nuestras vidas. ¿Bien? ¿Cuál es el otro problema que presenta a favor de la iglesia? Otro punto a favor de la iglesia de Éfeso. Otro punto. Versículo 6 y el versículo 15, por favor. Pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Ok. ¿Quiénes eran los nicolaitas?
Eran personajes que en primer lugar practicaban doctrinas abominables para la iglesia y el Señor. Doctrinas abominables. Segundo, que tenían una visión gnóstica. O sea, despreciaban el cuerpo y solamente ellos hacían énfasis en el espíritu como santo, puro y bueno. Y no importa lo que hicieran con el cuerpo. Lo que les interesaba a ellos, y hasta el día de hoy los gnósticos piensan lo mismo. ¿Sí? Y los gnósticos permitieron comer cosas sacrificadas a los ídolos y rechazaron los principios de la Torá. Estos personajes estaban dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Se dice, hay dos versiones, una es que fue el fundador, fue un tal Nicolás que aparece en el libro de Hechos como discípulo del Señor Jesucristo. No tiene muchos fundamentos bíblicos para poder decirles que fue él, simplemente por el alcance de nombre. O se dice que hay otro que fue un cierto Nicolás, por eso Nicolaitas, ¿está bien? Pero que tampoco se tiene mayores conocimientos. Estos personajes eran indiferentes al adulterio y eran indiferentes a la fornicación. Había una depravación y un libertinaje muy grande entre ellos, entre estas personas, que estaban dentro de la iglesia y la iglesia detectó este problema y lo sacó de la iglesia. ¿Qué más hicieron? Permitieron comer cosas sagradas a los ídolos, bien. Hacían énfasis en el acto físico, o sea, comer, hasta quedar botado, dijo el chileno, bien, y no les importaba, eran glotones, bien, eran súper glotones, lo único que les interesaba era comer. Después, ¿por qué era esto? Porque ellos creían que el énfasis tenía que hacerse sobre el espíritu de la persona. Ah, pero el espíritu es el santo. Ah, pero el espíritu es el puro. Ah, pero el espíritu es el bueno. Y después, bueno, fornicación, adulterio, libertinaje, todas esas cosas, total era parte del cuerpo, no era parte del espíritu. Fíjense hasta dónde llegaba. Pequeños chicos lindos, bonitos que habían metido en la iglesia. Esto nunca ha dejado de ser. Ahora, lo bueno de esto es que el Señor los premia, los elogia nuevamente. ¿Cuál fue el primer elogio? Conocía sus obras, su paciencia, ¿bien? Y reconocían los que eran apóstoles y los que no eran apóstoles. El segundo elogio que les da el Señor Jesucristo dice que tú rechazaste a los nicolaitas, a estas personas. Se fueron. 2 elogios. Una contra. ¿Cuál era? Habían dejado su primer amor. Pero no solamente los denuncia, sino que además le da la solución para que puedan realmente volver otra vez a los principios. Lo interesante en todo esto es que, y como para ir terminando, es que todas las cartas, todas las 7 cartas que fueron enviadas, todas concluyen de la misma manera. ¿Cuál era? Apocalipsis 2:7. ¿Qué tenemos todo ser humano? Oído. O sea que el problema de esto es que es no utilizar para escuchar lo que Dios tiene que decir. Y acá me voy a esto. Escuchamos en la vida cristiana, escuchamos
no sé cuánto será, pero si uno saca una cuenta, 4 mensajes por mes, multiplicado por 12, multiplicado por la cantidad de años que vivimos. El problema no es que no tengamos oído para oír, sino no escuchar lo que Dios dice a su iglesia. Ahí está nuestro gran problema, no escuchar. Oírlo, pero no lo escuchamos. Y escucharlo habla de entender lo que nos está diciendo. Y aquí es donde el Señor les estaba llamando la atención a ellos sobre algo muy, muy importante, que era justamente eso. Y el último versículo termina con algo que es una promesa que Dios le da a quien venciere. ¿Cuál es? Versículo 7 al final. A comer, tendrá acceso al árbol de la vida. ¿Por qué acceso al árbol de la vida? Porque ya no va a haber muerte, porque los vencedores tendrán nuevamente acceso a ese árbol de la vida y vivirán por toda la eternidad. Y esta es una grandiosa promesa para ellos, pero también una grandiosa promesa para todos los que podemos vencer. Y vencemos justamente todas estas cosas. ¿Bien? Todas las cartas, hermanos, contienen en la parte final 2 cosas, y llévenselo en la mente. Llamar la atención y una promesa para el vencedor. Siempre va a premiar. Siempre premia. Nunca va a quedar debiéndole nada a nadie. Siempre va a premiar. ¿Ok? ¿Amén? Entonces, así eso es lo que vemos de la iglesia de Éfeso, y que creo que tenemos bastantes cosas para sacar de ahí y bastantes cosas que tienen que ver con nosotros en esta época. Amén. Tengo una pregunta nuestra. Los otros apóstoles que estuvieron con el Señor, ¿a ellos también se los llevó el cuerpo del Señor? ¿No los dejó o se los dejó? ¿Se lo llevó cómo? El Señor, porque se llevó el de Moisés, el cuerpo de Moisés, el cuerpo de Jesús. No. ¿Y los otros? No. Los otros fueron muertos y están acá en esta tierra. Solamente los que fueron levantados fue Moisés, Elías, ¿sí? Moisés, Elías y el Señor Jesucristo. ¿Y ellos por qué sí y el resto no? ¿Por qué el de Moisés, el de Elías y el resto no? Porque ellos cumplieron una función muy especial en la historia del pueblo de Israel. ¿Bien? Los discípulos o los apóstoles tuvieron que seguir el mismo camino del Señor Jesucristo. Exactamente el mismo. Por eso la gran mayoría fue decapitados, la gran mayoría fue muertos con fuego, o el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. ¿A quién? No, ninguno, no se volvió a repetir. Por eso que después ustedes ven en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, ¿quiénes aparecen? Elías y Moisés. Y falta uno que todavía tiene que manifestarse, Enoc. No, se lo llevó también. Sí, en vida. Y Elías también en vida. Y Moisés se supone que murió, pero no fue entregado el cuerpo. Judas, en el libro de Judas, aparece el arcángel Miguel peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Porque Satanás quería el cuerpo para que el pueblo de Israel idolatrara a Moisés. Nos conoce perfectamente bien el compadre este. ¿Bien? ¿Amén? Bien. Perfecto.